Este es un video de relleno porque no quiero que mi canal se enfoque en chismes, pero me parece interesante hablar sobre la idealización y cómo a veces se tiende a confundir la ficción con la realidad en este tema. Empecemos con lo básico. La ficción. La ficción es algo creado de forma imaginativa y puede presentarse en diferentes formas como libros, películas, series, etc. Básicamente no forma parte de la realidad. La gran diferencia entre ambos es que la ficción no tiene límites. Aquí puede pasar lo que sea, según lo que la historia nos quiera contar. El problema aparece cuando la gente empieza a pensar que lo que ven en la ficción es un reflejo exacto de la realidad. Y en el caso de los K-dramas, por ejemplo, suelen mostrarnos personajes súper amables, románticos y con valores altísimos. Esto puede llevar a pensar que todos los coreanos son así. Pero vamos. Como en cualquier país, hay personas de todo tipo, buenas, malas, amables e indiferentes, etc. Ahora, idealizar a un actor es verlo de manera súper positiva, casi perfecta, solo por su imagen pública y en algunas ocasiones física. También los papeles que hace en las películas o series o lo que los medios nos cuentan de él. Y debemos entender esta parte en especial. Hablando de los medios, la mayoría solo le importa que tú sientas atracción por el contenido que brindan. El problema es que esto nos hace olvidar que, como cualquier persona, también tiene defectos, errores y una vida privada que no tiene nada que ver con los personajes que interpreta. Un claro ejemplo de esto es Kim Soo-hyun, quien recientemente está en el ojo del huracán por su vida personal, la cual ha dejado mucho que desear. Aquí hago una pausa y es que debo admitir que es uno de mis actores favoritos, pero ¿es acaso por los papeles nobles y románticos que ha interpretado? No lo sé. Tal vez. Debemos entender que aunque nos haya dejado personajes geniales, en la vida real su comportamiento está lejos de ser el de un héroe. Está genial que nos gusten los K-dramas y que aplaudamos a los actores por sus papeles impresionantes, como es en su caso Está bien no estar bien o La reina de las lágrimas. Pero hay algo que no podemos justificar: una relación de una niña de 14 años y un hombre de 27. Eso no es algo normal ni en la ficción ni en la vida real. Desde el punto de vista legal, las leyes de consentimiento en muchos países están diseñadas para proteger a los menores, ya que no tienen la madurez para tomar decisiones sobre su vida sexual. Una diferencia de edad tan grande, además del desequilibrio de poder, convierte esta relación en algo peligroso, dañino y turbio. Este tipo de relación puede estar relacionada con el concepto de pedofilia, aunque la pedofilia se asocia principalmente por la atracción hacia niños antes de su etapa de desarrollo. Pero espera. Las relaciones entre adultos y adolescentes jóvenes son igualmente inadecuadas. Pueden ser catalogadas como abuso, ya que el adulto está explotando su posición de poder. Es clave que como sociedad entendamos que los adolescentes, aunque puedan estar físicamente desarrollados, no deben ser vistos como adultos, y cualquier intento de aprovecharse de esa vulnerabilidad debe ser denunciado. Mi video no busca fomentar el hate, pero quiero que entiendas que está bien ver K-dramas. Lo que no está bien es la idealización. ¿O es que acaso Kim Soo-hyun estuvo en Amigo y Vecino tipo Spider-Man, el Hombre Araña, ese que lo conoces de toda la vida? Ninguna de nosotras lo conoce. Aprendamos a diferenciar y sobre todo a apreciar el arte por lo que realmente es arte. Si no te gustó este video, te invito a ver los otros. Mi nombre es María Granda y nos vemos en el próximo video.